Entonces, habíamos hablado de que el eritrocito tiene un ciclo vital o una vida media de 120 días y que se están renovando constantemente. Es decir, que la cantidad que se destruye es muy elevada, o sea, y esa misma tasa de destrucción tiene que ser, digamos, también regenerada o restaurada a través de la eritropoyesis. Es decir, existe un equilibrio, sobre todo en condiciones de homeostasis, a menos que no haya habido una pérdida por una hemorragia o tengamos cambios fisiológicos debido a que nos trasladamos a sitios donde hay menor cantidad de oxígeno, etc. Bien, en la eritropoyesis ocurre en el feto, en la médula ósea roja de todos los huesos, que casi todos los huesos, tanto en la cavidad medular como en el hueso esponjoso ocurre la eritropoyesis, pero también ocurre en el vaso, en este órgano, en el hígado y en otros lugares más que o sea, casi todos los órganos tienen algo de producción de eritrocitos en el feto. Ya en los niños, la eritropoyesis ocurre exclusivamente en la médula ósea roja, que se extiende en casi todos los huesos, y en el vaso. Y ya a medida que seguimos creciendo, ya en los adultos, solo lo encontramos en la médula ósea roja, que va a estar en los lugares que ya vimos en la diapositiva anterior. Y luego ocurre la destrucción de los hematíes. ¿Dónde es que se destruyen los hematíes? Bueno, ahora los vamos a ver, pero primeramente terminamos con el tema de eritropoyesis para ver, o sea, durante la generación de los eritrocitos, estos dijimos que provienen de las unidades formadoras de colonia de eritroblastos, que a su vez vienen de una célula madre, ¿no? Pero en el siguiente ciclo se forma el normoblasto, que son células que todavía tienen núcleos y su citoplasma, ¿no? Son células normales, que luego empiezan a sintetizar las moléculas de hemoglobina. Su citoplasma se va cargando de esta molécula de hemoglobina hasta que llega un punto en el cual el núcleo es expulsado. Así, este normoblasto se va madurando o desarrollando, generando mayor cantidad de moléculas de hemoglobina hasta que llega un punto en el que expulsa su núcleo. Llega a una etapa de su maduración en la que el núcleo es expulsado y una vez que pierde el núcleo se lo va a llamar ahora reticulocito. Y se lo llama reticulocito porque contienen una gran cantidad todavía de ARN, que es porque están sintetizando muchas moléculas de hemoglobina, y eso le genera tiene un aspecto, cuando uno lo tiñe a esta célula, reticulado, debido a la trama reticular de ese ARN. Por eso se lo llama reticulocito. Los reticulocitos ya pasan a circulación sanguínea y terminan de madurar rápidamente, en 1 o 2 días, generándose lo que es el eritrocito. En la circulación sanguínea, en la corriente sanguínea, se detecta un bajo porcentaje de reticulocitos. Pero, por ejemplo, si encontramos que el porcentaje de reticulocitos está aumentado en la sangre, eso nos está hablando de que está habiendo un rápido recambio o una generación acelerada de glóbulos rojos que están saliendo en cierta forma más inmaduros a la circulación sanguínea, ya que se produjo, por ejemplo, una hemorragia. Entonces, cuando se produce una hemorragia, hay mayor generación de eritrocitos inmaduros que están saliendo a la circulación sanguínea como reticulocitos, ya que se está requiriendo mayor cantidad de células sanguíneas para transportar oxígeno, porque hubo una hemorragia y la capacidad de transporte de oxígeno, es decir, se perdieron glóbulos rojos y su capacidad de oxigenación de los tejidos disminuyó. Por lo tanto, necesitamos que aumente la producción en sangre, o sea, la producción de eritrocitos a través de los normoblastos, y por eso, al estar acelerada la velocidad, están saliendo un poquito más inmaduros y hay mayor cantidad. Eso podría ocurrir, por ejemplo, durante una hemorragia. Bien, ahora, ¿qué ocurre durante la destrucción de los hematíes? ¿Y dónde ocurre esto? Esto ocurre, o sea, los hematíes son destruidos por los macrófagos. Son esas células fagocíticas, es decir, que se lo pueden comer, al glóbulo rojo, engullir y destruir. Y eso ocurre fundamentalmente en el vaso. El vaso es un órgano
que permite como el control de calidad de los hematíes. El vaso es un lugar que tiene todo un entramado, se dice, de fibras reticulares, o sea, hay todo como una red o una malla por la cual tienen que ir pasando los eritrocitos. Como el eritrocito tiene se dice un metabolismo terminal, es decir, cuando ya su capacidad metabólica se va terminando, va perdiendo su flexibilidad, entonces ya le va costando cada vez más pasar por ese entramado del vaso, y si queda atrapado en la red del vaso, ahí eso quiere decir que ya no está funcionando correctamente, y entonces en el vaso se encuentra con los macrófagos del vaso, de ese tejido, y lo va a fagocitar y lo va a destruir. Entonces, estos glóbulos rojos fagocitados, ¿qué va a pasar con ellos? Tenemos por un lado las proteínas, que son las globinas, las cadenas de la hemoglobina, que van a ser destruidas o degradadas a sus aminoácidos, lo mismo que casi todo el estroma del eritrocito, que son proteínas. Por otro lado, entonces, se va a separar la globina de su grupo hemo, y en el grupo hemo, por un lado, recordemos que este grupo hemo, voy a volver un poquito para atrás, el grupo hemo contiene la molécula de porfirina y el átomo de hierro. Entonces se separa esa molécula de porfirina y el átomo de hierro. El átomo de hierro va a ser liberado entonces de la porfirina para generar un hierro oxidado, que va a ser transportado por una molécula en circulación que se llama la transferrina. Y esa transferrina va a ir al hígado, donde puede ser acumulado como moléculas de ferritina, o bien ser liberado como transferrina, donde va a ir a circulación y va a ser captado ahora otra vez por la médula ósea roja, por el tejido eritropoyético, es decir, el que va a generar la médula ósea, entonces, y volver a generar una molécula, o sea, a ser parte de una molécula de un grupo hemo. Y ese grupo hemo, bueno, nuevamente se está formando parte de la molécula de hemoglobina en un glóbulo rojo. Ahora, la porfirina, ese anillo que está unido al grupo hemo que se separó, va a generar un compuesto coloreado que se llama la biliverdina, y a partir de la biliverdina se genera la bilirrubina, que es un compuesto que supongo habrán escuchado, y esta bilirrubina es un compuesto que tiene que ser eliminado. Va a ir al hígado, y el hígado lo va a modificar para ser excretado mediante las vías biliares para generar la bilirrubina en el tejido, o sea, en el bolo alimenticio, y esa bilirrubina sigue circulando, se transforma en urobilinógeno, que en parte es reabsorbido y reexcretado por el riñón, y el resto es transformado por las bacterias intestinales, ese de urobilinógeno en estercobilina, y que va a ser eliminado por las heces, dándole el color. Es decir, las heces tienen color, el color característico debido al contenido de bilirrubina modificada. Si la bilirrubina permanece en nuestro organismo, le otorga, o sea, no puede ser eliminada porque, por ejemplo, hay un problema hepático, como ocurre en una hepatitis. Esa bilirrubina le da un color amarillento a nuestra piel, se acumula en la piel y le da ese color amarillento que se llama ictericia, el color típico amarillento de personas que están, por ejemplo, alcohólicos o que han tenido una hepatitis viral, adquieren ese color amarillento que es transitorio a medida que, o sea, mientras perdure el problema en el hígado. Cuando se ha resuelto ese problema en el hígado, se vuelve a eliminar la bilirrubina, y es eliminada, y ese color amarillento ya va disminuyendo en la piel. Y es un pigmento a su vez sensible a la luz, por eso también cuando es expuesto a la luz se puede descomponer y reducir ese color que tiene. Por ejemplo, en los bebés, cuando ocurre una ictericia, se los expone una lámpara de manera tal de que se rompa esta molécula de bilirrubina, ya que su acumulación en los bebés puede llevar a complicaciones neurológicas. Entonces, bueno, cuando se destruye el hematí, vemos que la globina, la parte proteica, y el estroma se rompen todos a sus componentes, que como son proteínas, van a generar
aminoácidos y estos aminoácidos van a ser reutilizados en la síntesis de proteínas, de nuevas proteínas, o bien pueden ser excretados. El hierro se va a unir en la sangre a la transferrina, una proteína plasmática, y va a ser utilizada nuevamente, puede ser llevado para ser utilizado en la síntesis de nuevas moléculas de grupo hemo, en las moléculas de hemoglobina y en nuevos eritrocitos para que van a pasar a la circulación, o bien ser almacenados en el hígado en esa molécula que se llama la ferritina. Y por otro lado, la porfirina va a dar lugar a la bilirrubina y de esta manera llegar al hígado. De esta va a pasar a la vesícula biliar y va a ser excretado durante el proceso de digestión y va a dar parte o va a formar parte de esos pigmentos biliares. Y si funciona mal y se acumula la bilirrubina, nos va a dar ese aspecto de ictericia o ese color amarillento de la piel. Quería por ahí, vieron que cuando tenemos un moretón es una pequeña hemorragia interna donde sale sangre que queda en el tejido por un tiempo, y a medida que se va descomponiendo, o sea, cuando esa sangre se acumula, queda limitada en una parte de nuestra piel, por ejemplo, genera el moretón. ¿Qué va a pasar con eso? Van a venir, ahí en ese caso vienen los macrófagos, que van a ir destruyendo esos glóbulos rojos. Esto ya no es en el vaso, no es un proceso fisiológico, sino en la piel, y vienen los macrófagos que van ingiriendo los glóbulos rojos y produciendo esta separación en las moléculas, en las proteínas de globina. El grupo hemo es liberado y fíjense que la porfirina empieza a degradarse, generando esta molécula que es la biliverdina, que tiene un color verdoso. Por eso primero un moretón se ve verdoso y luego ya se lo ve más amarillento, hasta que finalmente se va, a medida que se van liberando estas moléculas o se van disipando estas moléculas, va perdiendo esa coloración. Pero si ven un moretón van a observar que tiene una etapa que se lo ve verdoso, debido a que esa molécula de porfirina se transformó en biliverdina, luego queda más amarillento debido a que se va transformando en bilirrubina, y por último esa bilirrubina se va, ya que es transportada o degradada por la luz si es que nos está dando el sol en esa zona. De esta manera entonces es como se va o se produce la destrucción de los hematíes. Finalmente, la eritropoyesis está regulada estrechamente, o sea, de una manera muy precisa, porque, como decimos, hay una tasa, la tasa de generación o de eritropoyesis de glóbulos rojos es similar a la tasa de destrucción de glóbulos rojos. Y si se aumenta aumenta la velocidad de destrucción, también va a aumentar la velocidad de síntesis o de generación de nuevos glóbulos rojos, de eritropoyesis. Entonces existe este equilibrio entre la producción y la destrucción de eritrocitos, de manera tal que se mantiene un número adecuado de eritrocitos, dependiendo de la condición fisiológica. Y acá tenemos una hormona que es la principal hormona involucrada en la síntesis o en la estimulación de la síntesis de eritrocitos, que es la eritropoyetina. Esta eritropoyetina es secretada por los riñones y el riñón la secreta, y por la circulación sanguínea va a llegar hasta la médula ósea roja, donde genera la producción o estimula la producción de eritrocitos por las unidades formadoras de colonia de eritroblastos. Entonces, por ejemplo, en una situación de hemorragia, cuando se pierden hematíes, estamos perdiendo glóbulos rojos, esto lleva a que baje el oxígeno en los tejidos, una hipoxia ística, o sea, falta de oxígeno en los tejidos, y estos estimulan la secreción de eritropoyetina. Lo mismo que les digo cuando cuando nos trasladamos a altitudes muy elevadas, o sea, grandes altitudes, donde la tensión de oxígeno es baja, por ejemplo, cuando estamos en terrenos elevados, por encima del nivel del mar, 2000, 3000, 3000 y pico de metros, por encima del nivel del mar, la tensión de oxígeno es mucho más baja, entonces eso lleva también a una hipoxia ística, y con lo cual se estimula la liberación de eritropoyetina. Entonces, la principal hormona responsable de generar la síntesis de eritrocitos es la eritropoyetina. Incluso hay a veces personas que se trasladan a estos sitios a grandes altitudes, o deportistas que tienen que
competir en estos sitios que se van a inyectar eritropoyetina. E incluso hay gente que se inyecta eritropoyetina como una hormona para exógena, algunos competidores, por ejemplo en ciclistas, y se ha visto que se dice dopaje con eritropoyetina porque buscan aumentar su cantidad de glóbulos rojos para tener una mayor capacidad de oxigenación tisular. Pero eso está considerado, cuando uno en el deporte está considerado un dopaje, porque busca obtener una ventaja deportiva. Pero bueno, esta hormona fisiológicamente cumple la función de aumentar el número de glóbulos rojos o de estimular las células que generan los glóbulos rojos. Bien, ¿qué pasa si la capacidad de transportar oxígeno de las células disminuye? Es decir, si se altera la homeostasis, pues hay una disminución en la capacidad de transportar oxígeno, es decir, entramos en un estado de hipoxia. Que esto puede deberse a una anemia, es decir, a falta de hemoglobina en sangre o glóbulos rojos, ya sea por deficiencia de hierro, de vitamina B12, o a una hipoxia fisiológica debido a que estamos en condiciones con menos tensión de oxígeno. Bueno, en cualquiera de estos casos, si disminuye la oferta de oxígeno en los tejidos, entramos en una hipoxia, se genera un sistema para compensar, que es un circuito de retroalimentación negativa, como esos que habíamos visto en las primeras clases o en la primera clase de la materia, allá en el primer cuatrimestre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, los tejidos detectan que les está llegando menos oxígeno, y esto va a ser detectado en las células renales, las encargadas de secretar la eritropoyetina, que están sensando la cantidad de oxígeno, ven que hay un nivel bajo. Eso va a llevar a que liberen mayor cantidad de eritropoyetina, acá dice aumento de eritropoyesis, no, de eritropoyetina que se secreta a la sangre, que este es el receptor que se da cuenta de que hay menos oxígeno, entonces libera la eritropoyetina que va a actuar sobre el centro de control, que en su centro de control son los proeritroblastos, son esas células, esos blastos de la médula ósea, que los va a llevar a que maduren de forma más acelerada. Entonces estos proeritroblastos van a generar más reticulocitos que van a entrar en la circulación sanguínea, es decir, de manera más acelerada, va a haber mayor cantidad de reticulocitos, con lo cual va a generar un aumento en la entrega de oxígeno en los tejidos, y en definitiva que esto va a llevar, al haber más oxígeno, que se restablezca el equilibrio de la homeostasis, y al tener más tejido nuevamente ya va a disminuir la secreción de eritropoyetina por las células del riñón, y la velocidad de eritropoyesis va a volver a su ritmo normal, es decir, va a volver a bajar a un ritmo adecuado con respecto a la destrucción de glóbulos rojos. Es decir, que la eritropoyesis está regulada fundamentalmente por la capacidad de transporte de oxígeno que tenga la sangre, y la cual está censada a nivel renal. Vamos a ver ahora entonces los leucocitos o glóbulos blancos, que como dijimos son células verdaderas, que tienen un núcleo celular y tienen un tamaño que generalmente es más del doble de un glóbulo rojo, es decir, son mucho más grandes que el glóbulo rojo. El glóbulo rojo en sí es una célula tirando a chica o muy chica, ya que, bueno, como decimos, no tiene el núcleo, o sea que no ocupa ese espacio el núcleo, lo cual hace que la célula sea más pequeña y además cumple con esa función de movilizarse, ¿no?, a través de los capilares. En cambio, los leucocitos son células verdaderas. Existen en mucho menor cantidad en la circulación con respecto a los glóbulos rojos, y habíamos dicho que existen dos tipos principales de leucocitos: los que presentan gránulos, que se los llama granulocitos o leucocitos granulares, y los que no tienen gránulos o agranulares o agranulocitos. Y hay de tres tipos de los granulares: los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y de los agranulares tenemos los linfocitos y los monocitos. Por milímetro cúbico de sangre o por microlitro, que sería lo mismo, existen o hay aproximadamente entre 6.000 y 9.000 leucocitos, y el número de estos se ve modificado en los estados patológicos o en estados de inflamación. Cuando hay una infección, cuando hay una inflamación, ahí están aumentados porque es una respuesta fisiológica a algún ataque externo de bacterias o de virus, o de alguna sustancia extraña que entró al organismo.
Entonces, cuando hay un aumento de leucocitos se llama leucocitosis, y cuando hay una disminución de leucocitos se lo denomina leucopenia. ¿Sí? Siempre una leucocitosis indica una inflamación, un proceso inflamatorio, un proceso algo agudo que está ocurriendo, mientras que una leucopenia es una disminución de los glóbulos blancos de los leucocitos y generalmente no es buena, ya que indica que nuestro sistema inmune ha sido dañado por nuestro sistema de defensa, no el sistema inmune en sí, sino el sistema de defensa que establecen los leucocitos, está dañado, puede ser por radiaciones, por alguna droga que está inhibiendo la producción de células sanguíneas, y nos va a llevar a tener o ser más propensos a tener infecciones o enfermarnos por algún virus o bacteria, ya que no tenemos ese mecanismo de defensa. Entonces son dos términos que también tenemos que irnos acostumbrando a escuchar, que es la leucocitosis, aumento de leucocitos, leucopenia, disminución de leucocitos. Bueno, y entonces recordemos que existen dos tipos de leucocitos, los granulocitos y los agranulocitos. Esto generalmente el médico va a pedir en un hemograma sanguíneo esta prueba de laboratorio en la cual queremos saber cuántos leucocitos hay en sangre, que generalmente se mide, como decimos, por microlitro, milímetro cúbico, y cuánto tenemos de cada uno. Esto se lo llama un recuento diferencial o fórmula sanguínea. Para ello se usa entonces una extracción de sangre y se hace un frotis sanguíneo, un extendido de la sangre, y se realiza una tinción de Wright, una coloración. Se utilizan distintos agentes que le dan distinta coloración a las células de la sangre. Por ejemplo, bueno, acá los glóbulos rojos se ven con una coloración rojiza. Las plaquetas, fíjense que son estas chiquititas que andan dando vuelta, que son pedacitos de citoplasma, que tienen más bien un color violeta. Y los glóbulos blancos o leucocitos se pueden distinguir su núcleo y si presentan o no presentan gránulos en su interior, lo cual los va a definir en esos dos grandes grupos como granulocitos o agranulocitos. Entonces, bueno, la idea de los frotis sanguíneos es, por un lado, determinar la cantidad de glóbulos blancos que va a haber en un determinado volumen, cómo están los glóbulos rojos y también un poco estimar la cantidad de plaquetas que tiene esa persona en sangre, ¿sí? Entonces, eso sería la utilidad del recuento diferencial en un hemograma sanguíneo, ¿sí? En un hemograma sanguíneo también incluye el recuento de glóbulos rojos, el recuento de hemoglobina, etcétera, pero bueno, dentro de ellas deberíamos incluir la fórmula sanguínea, es decir, cuántos leucocitos hay y qué proporción de cada población de leucocitos tenemos. En un recuento diferencial entonces vamos a obtener que la mayoría están formadas por neutrófilos que se les llama polimorfonucleares porque presentan entre 3 y 5 lóbulos nucleares. Por eso se le dice polimorfonucleares, que esto generalmente es el 55%. Luego tenemos eosinófilos y basófilos en muy poca cantidad, entre un 3% de eosinófilos y ya basófilos es muy raro de encontrar, un 0,5%. Esto nos dice que cada 100 leucocitos no encontramos ni un basófilo, tenemos que contar hasta 200 leucocitos para encontrar un basófilo, o sea 0,5%. En los agranulocitos vamos a tener linfocitos y monocitos, siendo linfocitos la mayoritaria, fíjense un 35%, y los monocitos un 7%. Es decir que en un recuento diferencial normal, en el caso de que no haya ninguna infección ni nada, en una persona que está sana, tendríamos polimorfonucleares 55%, linfocitos 35%, monocitos un 7%, seguido de eosinófilos y por último de basófilos. Entonces eso es la población normal de leucocitos en sangre. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Vamos a ver que los leucocitos, para cumplir sus funciones, tienen distintas propiedades. Que en general son 4, tenemos el ameboidismo o amiboidismo, la diapédesis, la quimiotaxis y la fagocitosis. Entonces, este amiboidismo o ameboidismo es esta capacidad de emitir pseudópodos, un falso pie, dice, o como extensiones del citoplasma que ¿qué le van a permitir? Le permiten moverse. Fíjense acá, en
en la sangre. Esto es un glóbulo blanco persiguiendo, dice, una bacteria. Y fíjense cómo se puede movilizar. Eso lo realiza gracias a que emite esos pseudópodos. Acá quizás no los podemos ver por ahí, porque es bastante rápido el movimiento, pero ven cómo lo va persiguiendo a la bacteria hasta que ahí la atrapó, y ahí cumple con otra de las funciones, que es la de la fagocitosis, es decir, la ingirió a través de esos procesos celulares. La segunda de las propiedades, esa era el ameboidismo y la fagocitosis. La segunda es la diapédesis, que es la capacidad que tiene de producir un pseudópodo, un alargamiento, para salir del torrente sanguíneo a través de las paredes de los tejidos. Fíjense cómo acá se detiene porque encontró algo que lo atrajo, ¿sí? Las células endoteliales secretan moléculas que le permiten esa adhesión, o sea, hacen que los neutrófilos, por ejemplo, se adhieran al endotelio y luego son atraídos, bueno, por medio del proceso de quimiotaxis, pero la diapédesis es este proceso en el cual puede atravesar, emite como un pseudópodo que le permite atravesar el endotelio, y ahí sale de la circulación sanguínea para estar en el líquido intersticial o en el tejido que está por fuera de la circulación sanguínea. Entonces le permite moverse por esos espacios intercelulares, o sea, entre los tejidos, saliendo del capilar. La quimiotaxis es la capacidad de responder a la atracción que algunos compuestos químicos ejercen, como por ejemplo gérmenes o algunas moléculas que liberan los gérmenes, las bacterias, que pueden ser nocivos para el organismo. Entonces el glóbulo blanco, el leucocito, responde siendo atraído, es decir, eso es la quimiotaxis, un compuesto químico que lo atrae. Fíjense que acá tenemos un leucocito humano, y acá hay una pipeta que va a ahora emitir como a liberar una sustancia quimiotáctica, es decir, que va a atraer al leucocito, como vemos, y vamos a ver qué es lo que pasa. En ese caso, ven esa micropipeta, entonces ahora libera el compuesto, fíjense cómo ese leucocito se pone en actividad y se dirige hacia el lugar que generó, generando también ese ameboidismo, y cómo va hacia la pipeta. Incluso fíjense acá en este caso, como todos se acercan a la pipeta, y si movemos la pipeta, cómo lo va siguiendo. ¿Por qué? Porque está liberando moléculas que los atraen, moléculas que funcionan de quimiotáctico. Es decir, que ahora vamos a ver que a través de estos 4 procesos los leucocitos pueden cumplir sus funciones. En el caso de que haya una inflamación, una parte del tejido fue dañado, pueden abandonar el torrente sanguíneo, penetrar los espacios conectivos en los tejidos y cumplir sus propiedades de eliminar bacterias, virus y compuestos extraños también, ¿no? Porque pueden entrar partículas microscópicas que tienen que ser eliminados. Bien, entonces, en la siguiente diapositiva, a ver si podemos pasar. Bueno, acá tenemos otra más. Entonces vamos a ver un poquito en detalle qué es lo que hace no detalle, o de manera un poquito más detallada, cómo funcionan o cómo están constituidos por ejemplo, los polimorfonucleares. Se los llama así porque tienen un núcleo, como les decía, que tiene entre 3 a 5 lóbulos que están unidos por filamentos muy finos de cromatina. Bueno, acá todo depende del punto de vista, de cómo lo estamos viendo, pero ven que acá, por ejemplo, entre estos dos lóbulos hay ese fino istmo que une los dos lóbulos, pero el núcleo siempre está como multilobulado. Los polimorfonucleares adultos van a tener más lóbulos, es decir, a medida que pasa el tiempo van generando más lóbulos que los polimorfonucleares jóvenes. Y cuando no se ha empezado a lobular el núcleo, tiene una forma de herradura, y se lo llama tiene ese nombre de células en herradura. En su citoplasma encontramos gránulos finos que tienen generalmente una coloración azul a rojiza, o sea, media azuladita, en la tisión de Wright, obviamente, siempre estamos hablando de eso, y estos contienen enzimas hidrolíticas que son capaces con estas enzimas de digerir todo aquello que es fagocitado. Son como una especie de lisosomas. Entonces, su función es la de generar fagocitosis, por ejemplo, de bacterias o cuerpos extraños que penetren
tanto en la circulación sanguínea como también en los tejidos cuando pueden abandonar el torrente circulatorio. Así, cuando abandonan la circulación, penetrarán en los tejidos y se van a dirigir hacia los sitios donde haya alguna inflamación y allí cumplir su función fagocítica. La siguiente de los granulocitos es el basófilo. Estos dijimos que hay pocos en un tejido, en un frotis sanguíneo. Lo que van a presentar se los llama basófilos porque tienen gránulos grandes de color azul intenso y que incluso parecen ser emitidos desde el núcleo, y contienen sustancias anticoagulantes como la heparina y también sustancias que contribuyen a la inflamación como la histamina, que aumenta la permeabilidad capilar, o sea, hace que el capilar, las células endoteliales se separen y no estén tan unidas, tan rígidamente unidas, sino que se separen y permitan aumentar la permeabilidad, es decir que, por ejemplo, los polimorfonucleares puedan atravesar el endotelio. Y entonces estarían involucrados en los procesos que aparecen durante la inflamación. El tercero de los granulocitos son los eosinófilos, que en la tinción de Wright vamos a ver que poseen unos gránulos de color rosado, que se los ve en todo su citoplasma. No es tanto como el otro, que parecen más nucleares, sino que acá estarían rodeando todo el citoplasma, o sea, están formando parte. Su tamaño, bueno, dice intermedio entre los basófilos y los neutrófilos, y suelen tener, cuando se los puede ver, un núcleo bilobular, es decir, acá tenemos un lóbulo y acá tendríamos el otro lóbulo, y se cree que tienen función fagocítica y que pertenecen, o sea que esa capacidad se estimula cuando detectan los complejos antígeno-anticuerpo, es decir, cuando un anticuerpo se ha unido a su antígeno, estos lo pueden detectar y generan entonces o inducen su capacidad de fagocitosis. Generalmente los eosinófilos se los ve aumentado bastante de manera intensa cuando hay casos de parasitosis, es decir, hay parásitos en nuestro organismo, o en los estados alérgicos. Cuando tenemos una alergia aguda, se ve que estos granulocitos aumentan en sangre, y que una de sus funciones sería precisamente la de disminuir las reacciones alérgicas. En los gránulos vamos a encontrar enzimas hidrolíticas y que también le dan ciertas propiedades similares a la de los lisosomas, es decir, la de permitir la digestión de los compuestos o las partículas que hayan sido fagocitadas. Luego tenemos los leucocitos agranulocitos, los que no presentan gránulos en la tinción de Wright, y entre ellos vamos a encontrar el monocito. Los monocitos son las células de los leucocitos, las de mayor tamaño. Tienen un núcleo que en general ocupa más o menos menos de la mitad de la célula, suele ser excéntrico, es decir, suele estar separado de la zona del centro y tener esta muesca, esta indentación, como vemos ahí, cual genera una forma de U en su parte central. Y bueno, como nos dice acá, a pesar de que no se los considera granulocitos, en realidad tienen un montón de lisosomas, de pequeños gránulos dentro, es decir, que no son visibles al microscopio óptico, sí son visibles al microscopio electrónico, que tiene mucha mejor resolución, y ahí se ve que su citoplasma está lleno de lisosomas. Entonces, la función fundamental de los monocitos es, cuando salen de la circulación del torrente sanguíneo, se transforman en las células llamadas macrófagos del tejido conectivo. Es decir, en el tejido conectivo cumplen la función de ingerir sustancias, de ingerir o partículas, células muertas durante el proceso inflamatorio. Es decir, mientras no haya una inflamación, obviamente los macrófagos no cumplen su función, pero sí cuando hay una inflamación o hay algún daño al tejido, sí ingieren tanto células muertas, células dañadas, restos celulares que se dispersan en el tejido, y bueno, además de bacterias e incluso los neutrófilos que mueren en el proceso durante la defensa del organismo. Bueno, todas estas células son ingeridas por los macrófagos. El segundo tipo de células sin gránulos, los agranulocitos, son los linfocitos.
que como vimos hay fundamentalmente dos tipos de linfocitos, los que se les llaman los linfocitos T y los linfocitos B. Son los de menor tamaño, son chiquititos, similares en tamaño, fíjense, a los glóbulos rojos, pero bueno, mucho más grande que las plaquetas. Tienen un núcleo que ocupa casi toda la célula, es decir, que tienen un núcleo rodeado por una fina capita de citoplasma, como vemos acá, que nos dice acá su citoplasma es pequeño, es excéntrico, o sea, rodea todo el núcleo, y se le puede observar unas pocas organelas citoplasmáticas, y estos son por lo menos los linfocitos que se encuentran en el torrente sanguíneo, en la circulación sanguínea. Vamos a ver que solo una pequeña fracción de la población de linfocitos está en circulación. El resto está ubicado en los tejidos linfáticos, fuera de la circulación sanguínea. Su función principal es la de producir anticuerpos y la respuesta inmune de tipo celular, que se dice. Ya vamos a ir viendo en las próximas clases que estos linfocitos, cómo cumplen su función de proteger ya de una manera mucho más específica a nuestro organismo frente a las infecciones microbianas y de virus. Eso estamos viendo hoy por hoy, que hablamos tanto del coronavirus. Bueno, parte de la respuesta, o sea, vieron cuando hablamos de si generamos respuesta inmune o no generamos respuesta inmune, tiene que ver con la capacidad que tenemos de los linfocitos T y B de producir, por ejemplo, sobre todo reconocer a los distintos virus, los antígenos que tienen esas partes del virus, que serían que puede reconocer el sistema inmune, que son los linfocitos T, y las células de defensa, y de producir los linfocitos B, los distintos anticuerpos, de manera de que nos puedan proteger. Recordemos que si nosotros producimos anticuerpos, esos anticuerpos se unen al antígeno, que en este caso es el virus. Eso permite que algunas células, como los eosinófilos o los neutrófilos, puedan reconocer, y los macrófagos, a ese complejo antígeno-anticuerpo, y de esa manera degradar o fagocitar a esa partícula vírica, por ejemplo. Entonces, estos son las células encargadas de la vigilancia específica, o sea, de la inmunidad o de la capacidad de defendernos de manera específica contra determinados patógenos. ¿Qué ocurre entonces en la hemopoiesis de los leucocitos o el desarrollo de los leucocitos? Vemos que nos dice que el periodo de la vida de los leucocitos no es bien conocido, pero en general se admite que duran pocos días. Si bien hay algunos que, como los linfocitos, que pueden llegar a vivir varios años, porque son las células que nos confieren la inmunidad a largo plazo. Pero en general viven pocos días, y además su tiempo de vida va a depender o se va a acortar mucho más si hay una respuesta, por ejemplo, de tipo inflamatoria, donde tienen que participar en la defensa del organismo, y donde muchas células como los neutrófilos mueren cumpliendo su función. Los leucocitos, o sea, se generan en la médula ósea roja junto con los eritrocitos, es decir, en el mismo sitio donde se genera la eritropoiesis, también se genera la leucopoiesis o la hemopoiesis de los glóbulos blancos. Y los linfocitos van a formar parte, o sea, hay dos linajes, teníamos las células, las mieloides y las linfoides. El tejido hemopoyético linfoide tiene una parte en la médula ósea roja, pero también parte de su desarrollo o de su generación de los linfocitos se localizan en otros órganos, que son los ganglios linfáticos, que ya vamos a ir viendo en las próximas clases, el vaso, que también es un ganglio linfático, se participa del sistema linfático, las amígdalas, el timo, el intestino, o sea, debajo del epitelio del intestino, en las llamadas placas de Peyer. Esos son el tejido hemopoyético linfoide, que se localiza fuera de la médula ósea roja. Es decir que en esa parte, en este linaje de las células linfáticas, o sea, el tejido linfoide, no solo participa la médula ósea roja, sino que además participan estos tejidos asociados, como son los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, el timo y las placas de Peyer de los intestinos. Bien, ¿qué función cumplen estos leucocitos, por ejemplo, en un proceso infeccioso?
Entonces, el organismo tiene muchos mecanismos de defensa que nos protegen de las invasiones de las bacterias, de los microbios, de los virus. Entonces, ¿cuál es su función? La de tratar de limitar que solo quede al espacio del tejido y no llegue a la circulación sanguínea, para que, o sea, tratamos de que en ese sitio se circunscriba o se limite la infección, porque si ya llega a sangre puede llegar a otros tejidos y bueno, ser más difícil de erradicar esa infección. Entonces, generalmente este sistema funciona la mayoría de las veces y esto se lo llama la inmunidad innata o inespecífica. Están siempre presentes al nacer, está presente toda la vida, son respuestas rápidas, son inespecíficas, es decir, actúa sobre cualquier patógeno, cualquier cosa que reconozcamos como patógeno, aunque no sepamos bien exactamente cuál es el patógeno. O sea, se reconocen patrones de patogenicidad, podríamos decir, que casi todas las bacterias y virus comparten. Y no tiene memoria, es decir, no recuerda cuál fue la bacteria o el virus que nos infectó, sino que siempre responde de la misma manera. Tenemos la primera línea de defensa, que va a ser la piel y las membranas mucosas en esta inmunidad innata. Es decir, nuestra piel y nuestras mucosas son las que en principio limitan el ingreso de estos organismos o microorganismos. Y la segunda línea de defensa, en caso de que estos microbios y parásitos o lo que sea logren entrar a los tejidos, es decir, superar la barrera de la piel y de la mucosa, entonces se pone en juego un mecanismo adicional que se va a llamar la inflamación. Uno de ellos es la inflamación, que vamos a ver que lo que permite es limitar entonces el ingreso de estos microorganismos a nuestro cuerpo. Por otro lado, el segundo tipo de mecanismo es la inmunidad adaptativa o respuesta inmunológica. Entonces acá es donde se genera una respuesta específica contra un microbio específico, que puede ser una bacteria o un virus o incluso un parásito, que no sea detenido por esta inmunidad innata. También vamos a ir viendo en las próximas clases este mecanismo. Y acá tenemos los dos tipos de inmunidad que podemos encontrar. Entonces tenemos las barreras defensivas, que pueden ser inespecíficas y específicas, y ya iremos desarrollando entonces en las próximas clases un poco más esto, para que vayamos comprendiendo las distintas funciones de los sistemas de defensa. Ahora habíamos hablado de la inflamación. Entonces, ¿qué es la inflamación? Es esa respuesta del tejido conectivo cuando es agredido, cuando es dañado, ingresa alguna sustancia extraña, y las células propias del tejido participan, y la de los vasos sanguíneos, los leucocitos. Es decir, acá tenemos tres actores: las células del tejido, que detectan el daño y lo van a transmitir a los vasos sanguíneos, que van a empezar a generar distintas sustancias que van a atraer leucocitos. Entonces, las características de la inflamación son estas: calor, rubor, hinchazón, dolor, y pérdida de función temporal del tejido. Entonces, acá va a haber cambios en el flujo sanguíneo. Hay una vasoconstricción inicialmente, que limita la llegada de sangre, seguida por una vasodilatación, que hace que la sangre en realidad primero no ingresa, pero luego ingresa, pero queda estancada o queda más detenida en la zona donde están comprometidos los capilares sanguíneos. Entonces, cuando se acumula la sangre, esto se conoce como hiperemia, es decir, hay una mayor concentración de sangre en ese lugar, que va a llevar a que se genere un mayor calor, se ponga el rubor, o sea, se esté más enrojecida la zona, ¿vieron? Como por ejemplo cuando nos pica un mosquito, que se produce una hinchazón, se pone rojo, eso se hincha, y tenemos mayor calor, o cuando hay alguna infección en alguna zona, y eso a su vez comprime un poco el tejido. Al generarse una hinchazón, se expande el tejido, lo cual activa alguna de las fibras nerviosas de dolor, por eso se siente o se percibe el dolor. Entonces, la hiperemia, es decir,
podemos decir de cierta forma, el enlentecimiento de la circulación sanguínea o el estancamiento de la circulación sanguínea en ese lugar lleva a acumulación de sangre, lo cual genera calor, rubor, el enrojecimiento, la hinchazón de esa zona, que va a salir líquido o mayor cantidad de líquido porque se va a alterar la permeabilidad capilar, lo cual permite la salida de proteínas plasmáticas que generan que haya cambios en el líquido intersticial, generando hinchazón, y además toda esa hinchazón y esa extravasación de líquidos genera hinchazón, y eso comprime los nervios o las terminales nerviosas sensitivas de dolor, lo cual genera ese dolor que se active. Y además nos va a llevar a cambios en la población celular. Entonces eso va a hacer que sean atraídos los leucocitos hacia la zona, ya que las células del endotelio empiezan a secretar o expresar células de moléculas de inflamación, lo cual esas moléculas de inflamación hace que los leucocitos sean atraídos hacia ese lugar. ¿Ven? Acá tenemos el capilar sanguíneo, en donde los glóbulos blancos detectan cambios en el endotelio y a través de la diapédesis atraviesan el endotelio capilar, y por los mecanismos de movimiento ameboideo se van moviendo, y la quimiotaxis, o sea, al generarse daño en esta zona del tejido, tanto las células del tejido como algunas partículas o restos de los virus o bacterias que hay acá son quimiotácticos para los leucocitos, los cuales van a ser atraídos hacia la zona de infección. Porque hay bacterias o virus en esa zona. Entonces se van a mover y van a ir hacia ese lugar donde van a cumplir su función fagocítica, es decir, la de ingerir los gérmenes y restos celulares y de moléculas que estén dispersas en el tejido y que no son propias de ese tejido. Entonces, las células que van a estar respondiendo a este estímulo en la zona lesionada van a moverse por quimiotaxis y van a generar una migración por diapédesis, o sea, van a atravesar la pared del endotelio capilar. Los primeros en llegar son los neutrófilos, los polimorfonucleares, y en donde van a cumplir su función de fagocitar bacterias, células muertas, fragmentos celulares, todo lo que encuentren ahí que no sea propio del tejido. Luego van a llegar los monocitos, que van a salir de la circulación sanguínea y se van a convertir en macrófagos, que ya junto con estos macrófagos que normalmente están presentes en el tejido van a participar en la fagocitosis de los productos inflamatorios que ya se van generando, ¿no? Es decir, primero hay un enfrentamiento de los neutrófilos con esos patógenos, los cuales van muriendo en el proceso. Luego llegan los macrófagos, que van ingiriendo no solo estos neutrófilos muertos, sino restos celulares y de bacterias que haya en esa zona. Y también va a haber arriba de eosinófilos y basófilos, cuales colaboran con el proceso de fagocitosis y son, como dicen, mucho más específicos en la reacción inflamatoria, donde van a contribuir, como decíamos, los basófilos, por ejemplo, a una mayor vasodilatación, a un mayor reclutamiento de neutrófilos, y los eosinófilos, bueno, dependiendo del tipo de infección que tengamos, si es bacteriana o no. Entonces, y finalmente van a arribar los linfocitos, en donde verán si se produce una respuesta inmunológica o no frente a ese agresor, ¿sí? Si se resuelve rápidamente, no tiene tantas chances de generar una respuesta inmunológica, pero si ese virus o bacteria persisten, vamos a ver cómo se genera la respuesta inmune después específica. Si es capaz de generar una respuesta inmune, entonces los linfocitos son los que van a tomar esa información y van a generar una respuesta inmune específica ya frente a ese agresor. Mucho de esto, entonces, las bacterias invasoras, como dicen los neutrófilos, van a hacer que muchos de estos sean destruidos, y que los neutrófilos también, bueno, mueran en ese proceso.
Entonces, y además, bueno, este proceso inflamatorio agudo genera un montón de moléculas que también a su vez son dañinas y van a empezar o sea, terminan, como digo, dañando no solo al neutrófilo, sino al tejido que está presente. Y este conjunto de células muertas, que vamos a encontrar neutrófilos, bacterias, macrófagos y células del tejido, da lugar a lo que nosotros llamamos como pus. La pus es esa sustancia blanca o purulenta que se encuentra a veces en un proceso inflamatorio o infeccioso, está generado entonces por células muertas, principalmente los neutrófilos y las bacterias que haya en ese proceso. Luego de este proceso normal, y si se eliminó el patógeno, entonces la inflamación se tiene que resolver, y acá viene un proceso de reparación. Sin embargo, si la causa no fue removida totalmente, o no se puede resolver correctamente la inflamación, este proceso puede llegar a convertirse en un proceso crónico. Y esto se ve hoy por hoy en muchas enfermedades donde cuesta resolver, o que nuestro sistema inmune pueda resolver ese proceso inflamatorio, y se genera un proceso inflamatorio crónico que se mantiene en el tiempo y mantiene activadas estas vías, generando un daño a los tejidos y además una continua reclutamiento de células de leucocitos en esa zona, y generando a su vez cada vez más daño incluso al propio tejido. Esto incluso se ve ahora, por ejemplo, con el coronavirus, que a veces se genera como un daño exacerbado al pulmón, es decir, que se genera una tormenta de citoquinas. Esas citoquinas tienen que ver con la respuesta que genera el sistema inmune y el tejido a esa infección, y a veces genera en un nivel muy elevado, y nuestro sistema inmune no responde adecuadamente a eso, entonces se siguen generando cada vez mucho más citoquinas que al final llevan a generar un estado inflamatorio no solo en el tejido, que en este caso es el pulmón, sino que terminan generando alteraciones o estados inflamatorios incluso en el corazón, en el hígado, en los riñones. Entonces se dañan varios órganos y eso contribuye a la gravedad del proceso inflamatorio. Repito, esto no es lo que ocurre siempre, ocurre, como les digo, en algunos casos en los cuales se puede ver que este proceso inflamatorio es exacerbado. Lo normal es que nuestro cuerpo pueda resolver este proceso, esta inflamación, y después entonces se tienen que activar procesos que se llaman antiinflamatorios, o que generan la resolución de ese cuadro con la reparación del tejido. Se vuelven a sintetizar la matriz extracelular, se restauran las células del tejido generalmente conectivo, y bueno, todo vuelve a la normalidad de esa manera. Bien, de esta manera entonces concluimos lo que es esta clase, donde hemos visto el tema de sangre.